sobre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos sentamos. Recuerda hacer el clic allí en me gusta y compartir la misa con otros amigos y parientes para aprovechar para hacer apostolado. Estas lecturas se puede decir que se contraponen, sobre todo la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica, junto con el Salmo, se contrapone con la actitud de los fariseos con respecto a Jesús. Aquí San Pablo está enviando una carta a los tesalonicenses que están en la península allí balcánica, en lo que es Macedonia, Grecia, toda esa zona. Y San Pablo dice: damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los recordamos en nuestras oraciones. Como ellos, los tesalonicenses, habían acatado con alegría, con entusiasmo, todo el apostolado de San Pablo, a tal punto que ellos se movieron para hacer apostolado con otros, y esa, como dice, la buena noticia repercutió en Macedonia y en Acaya. Entonces ellos realmente se fueron tocados por los dones del Espíritu Santo y se movieron sus almas para adherir a las palabras que San Pablo les traía. Y entonces ellos se convierten realmente con una fe viva, con una fe entusiasmada y alegre para seguir a Jesús. Entonces dice: ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien nos resucitó y que nos libra de la ira venidera. Entonces se convirtieron con amor, con entusiasmo, y estaban en ese auge de fervor que se expandió para las regiones vecinas. El Salmo acrecienta eso que dice San Pablo y muestra cómo lo que produce las gracias del Espíritu Santo. Entonces dice: canten al Señor un canto nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. O sea, el hecho de convertirse a la verdadera fe trae alegría, trae entusiasmo, trae ese regocijo por el Rey. Si se celebra en su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. Propiamente los tesalonicenses fueron humildes y adhirieron a todas las palabras de San Pablo, y por eso están alegres en ese camino hacia Dios, hacia la verdadera fe. Después dice: que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas, este es un honor para todos sus fieles. Es propiamente la acción del Espíritu Santo en las almas. Las llena de alegría y las llama a servir a Dios y a servir también al prójimo, y tratar que el prójimo se acerque a Dios. O sea, hacen que las almas se muevan. Todo lo contrario vemos en el Evangelio.
que son las increpaciones que Jesús hace a los fariseos. Como sabemos, los fariseos eran la cúpula religiosa del pueblo judío, que ellos en un momento, fariseo significa separado, porque ellos hicieron una resistencia contra todas las malas influencias de los griegos. Pero ese comienzo bueno que tuvieron, luego ellos se fueron volviendo sobre sí y se fueron tornando vanidosos, tornando orgullosos, hipócritas. Ellos fueron agregando leyes, 623 leyes, que cargaban sobre el pueblo y que ellos no cumplían, hasta el punto que Jesús llega a decir: ustedes hagan lo que los fariseos dicen, pero no hagan lo que los fariseos hacen o actúan, porque ellos gustaban de ser saludados en las plazas, cuando hacían grandes limosnas en el templo, hacían tocar una trompeta, luego usaban como que partes o rollos de las escrituras colgando sobre sus vestiduras. Y bueno, estaban llenos de orgullo, de vanidad y de hipocresía. Hipocresía, como sabemos, hipócrita es aquel que finge una cosa buena, una actitud buena, pero que realmente él no la cumple o hace lo contrario. Entonces Jesús los increpa para salvarlos a ellos, para moverlos. Pero uno ve que ellos continuamente, con todo el apostolado de Jesús, ellos tomaron una actitud de odio o como mucho de frieza. Ellos habían transformado toda la sociedad judaica de la época en una sociedad completamente relajada en materia de costumbres, en materia de piedad, de acercarse al templo, de oración, y completamente materializada. Y por eso Jesús los increpa en ese punto. Dice: ustedes aceptan las promesas hechas sobre el oro, pero no aceptan las promesas hechas sobre el altar o sobre el templo, sobre el santuario. Es muy interesante en el libro que Monsignor John Clan escribió, que va a venir ahora dentro de poco en la traducción en castellano, sobre la Santísima Virgen, que se llama María, el paraíso de Dios revelado a los hombres. Cuenta una parte en los capítulos sobre la vida de la Virgen en el templo. Como sabemos, la Virgen fue entregada por Santa Ana y San Joaquín al templo a los 4 años y fue recibida por el sacerdote de esa época, que estaba el sacerdote Simeón, y que fue Simeón, que era sacerdote pero fiel, porque dentro del templo había fariseos fieles que esperaban la venida del Mesías y llevaban una vida buena. Por ejemplo, Simeón, la profetisa Ana, Nicodemo, San José de Arimatea, pero eran la minoría. La mayoría estaban en una corrupción total. Y la Santísima Virgen, a medida que se fue haciendo mayor, ella empezó a percibir todas las conspiraciones que había en el templo por parte sobre todo de los sacerdotes, de los malos sacerdotes, y que influenciaban en las otras doncellas que estaban con ella. Y muchas de ellas se alejaron de la Santísima Virgen, se hicieron el vacío
porque la Santísima Virgen las quería llevar a la santidad y ellas, influenciadas por los malos sacerdotes, ya estaban con la frieza de espíritu. Y la Virgen, percibiendo eso, ella empezó a poner miedo en esos sacerdotes malos que querían corromperla. Entonces empezó a hablar de las heroínas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, de Judith, como ustedes saben, fue aquella que salvó al pueblo de Israel de ser exterminado por el general de Nabucodonosor, que se llamaba Holofernes. Y ella entró a... Es muy interesante toda la historia de Judith, pero bueno, se consigue infiltrar hasta el cuarto de Holofernes, el rey que iba a destruir todo el pueblo de Betulia, y le cortó la cabeza porque él estaba borracho y se tiró a dormir borracho, y ella con la misma espada le corta la cabeza. Luego también la historia de Esther, que fue aquella también reina judía que denunció toda una trama para exterminar a los judíos y mandó matar al primer ministro del rey, que el rey era pagano, que se llamaba Amán. Y con eso ella salvó al pueblo judío de ser exterminado por ese primer ministro Amán. Son prefiguras del Antiguo Testamento de la Santísima Virgen. Y así otras heroínas, cosa de poner miedo en esos sacerdotes. Y hasta el punto la corrupción era grande en el templo, que San Simeón, viendo toda esa conspiración que había para acabar con la inocencia de todas esas niñas que estaban en el templo esperando el casamiento, él adelantó y promovió el casamiento de la Santísima Virgen con San José, porque Simeón ya lo conocía a San José de joven, para sacarla del ambiente del templo. Entonces, estas increpaciones de Jesús a los fariseos, que uno dice, bueno, pero Jesús que es todo bondad, Jesús que es todo misericordia, ¿cómo hace esas increpaciones? Es que porque a veces cuando la persona está muy metida en el pecado, sobre todo en el pecado de la vanidad, del orgullo, de la hipocresía, tiene que escuchar las verdades y tiene que escuchar las verdades bien dichas para que la persona reaccione y se da cuenta de todo el pecado en que está metida. A veces también en la psiquiatría se usan ese tipo de armas cuando una persona es muy vanidosa, muy orgullosa, que no reconoce ningún defecto. Los psiquiatras, o por lo menos una escuela de psiquiatría, empieza a decir todos los defectos, y a tal punto que hubo un caso que Monsignor John Clark comenta, una vez le tocó acompañar a una persona que era un vanidoso tremendo, una cosa completamente, se podría decir, insoportable, de orgulloso y vanidoso, que no aceptaba que se le critique en nada, como que no tenía ningún defecto. Y que, bueno. Entonces, él tuvo que acompañarlo a la consulta, ¿no? con el psiquiatra. La madre de ese chico quería que vaya al psiquiatra. Y entonces eran dos psiquiatras, y el psiquiatra en un momento le empiezan a decir de todo, de todos los defectos que tenía. Entonces yo dije, bueno, acá el hombre va a salir, se va a empezar a agarrar las trompadas, así, hasta el punto que le dije, usted es una lata de lixo. Lata de lixo en portugués significa un tacho de basura. Y dice, y el otro quedó manso, salió tranquilo, tranquilizado, calmo de la consulta. Entonces vemos que Jesús,
como diciendo, ya que por las buenas no estoy consiguiendo moverlos, bueno, entro por las malas en el sentido por la increpación, por decirle todas las verdades en la cara, se puede decir. Pero los fariseos, ellos estaban muy corrompidos en una corrupción que venía de mucho tiempo atrás y que, como dicen, ellos eran los que mataban a los profetas y que era una especie de garra así del demonio que el demonio tenía sobre el pueblo judío con esos fariseos hipócritas. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen la gracia de ser humildes como los tesalonicenses que siguieron la palabra de San Pablo, y no ser orgullosos ni tampoco querer unir la religión a los esquemas mundanos o a los criterios humanos como hacían los fariseos, y tampoco entrar por la vía del fariseísmo y de la hipocresía, que es la vía de la tristeza, es la vía del pecado, es la vía del delito, y es la vía en que nos lleva al infierno, porque Jesús va a decir que son personas que estaban para ser tiradas a la Gehenna. La Gehenna era una zona cerca era el basurero de Jerusalén, cerca del templo, en un costado del templo, donde se tiraba toda la basura. La Gehenna es la imagen del infierno. Entonces, bueno, pidamos esa gracia a la Santísima Virgen, aquella gracia de aceptar la palabra de Dios con humildad y con alegría, con adhesión, y movernos a la acción apostólica, al progreso en la vida espiritual, y eso nos va a traer, puede ser que nos traiga sufrimientos, pero es el sufrimiento de la cruz que todos tenemos que llevar, y que si la llevamos con alegría, ofreciendo toda esa cruz a Dios, vamos a tener méritos nosotros, y ese ejemplo va a redundar en gracias de apostolado y gracias de conversión para nuestro prójimo. Bueno, pidamos esa gracia a la Santísima Virgen en el día de hoy. Ave María Purísima.